¡Buen trabajo, amiguito! Todos recordarán por allá por el año 2016 cuando se estaba anunciando la nueva película, la quinta de Transformers The Last Knight. Todos recordarán cuando se presentaron un montón de personajes nuevos para esta película, muchos que conocíamos anteriormente como Megatron, Barricade, Bumblebee, Optimus, pero siempre hubieron nuevos personajes y uno de los que más destacaron por la manera en tanto como el director Michael Bay como también la producción de marketing de la película habló de este personaje era el Autobot de Squeaks. Se le mencionaban que este personaje iba a ser uno nuevo donde íbamos a tener prácticamente su historia relacionado con lo que viene siendo la humana Isabela y cómo íbamos a ver a este personaje cute, pequeñito, bueno, prácticamente estar en toda la película y ser algo muy innovador. Sin embargo, pues todos los que hemos visto la película o los que la recuerdan, porque es muy seguro que ya muchos la han olvidado, sabemos de que Squeaks la verdad no fue la gran cosa. Fue un personaje que ni siquiera tuvo más de 4 minutos de aparición en toda la película. Una película de 2 horas donde este personaje se nos vendió por todo lado hasta en la sopa. No tuvo ni siquiera ni 4 minutos, tuvo una historia muy decente tirando a floja porque honestamente casi no tuvo nada. Y la gente casi siempre ve a este personaje como uno extra, uno que nada más existió para vender y ya. Pero la verdad la gente nunca recuerda o no conoce la verdadera y emotiva historia que tenía Squeaks originalmente. Y esto es lo que les quiero hablar del video del día de hoy, sobre la historia original que tenía el Autobot de Squeaks en esta película no, sino en otra, porque por si ustedes no lo sabían, Squeaks originalmente no era Transformers 5, era de otra película que vamos a estar hablando ahora mismo. Así que sin nada más que decir, empecemos de una vez con este video. Y es que, ok, muchos estarán diciendo, bueno Josué, si este personaje no salía en Transformers 5 The Last Knight originalmente, ¿en qué película era? Pues tampoco no es que tenemos que irnos tan lejos en el pasado, sino que tenemos que ver la película que era anterior a la quinta, Transformers 4 La Era de la Extinción. Esta película fue que tuvo uno de los más grandes cambios, principalmente porque antes de que entrara Michael Bay a la producción tenía un guión muy diferente, el cual luego fue cambiado y evolucionó a lo que Michael Bay quería con su película. Pero hay una versión que he hecho, hasta yo le hice un video hace bastante tiempo, que se llama la versión que no salió de Transformers 4, donde les hablo del guión original de la película, que esto es real porque lo mencionó el mismísimo Rick Álvarez. Incluso no hay tantos arte conceptuales de esa versión, pero hay unos cuantos, tanto de los Dinobots como también de Lockdown. Pero una de las cosas más importantes que también se mencionaba en este guión cancelado, que pues luego Michael Bay modificó para hacer su película a su propia manera en el año 2013 y 2012, que si me equivoco fueron los 2 años donde ese guión se cambió completo. Pues lo que pasa es que entre muchas cosas que se hablan de aquí, hay unas bastante interesantes que relacionan muchísimo con el verdadero origen o cuál es el verdadero pues significado de lo que viene siendo el Transformer Squeaks. ¿Y cuál es? Se estarán preguntando, ¿qué era el personaje Squeaks originalmente de Transformers 4 o cuál era su concepto y por qué era uno de los personajes con más corazón que nos iban a representar en las películas live action, pero que sin duda alguna la historia fue completamente cambiada por algo que ni siquiera es muy destacable? Según las palabras de Rick Álvarez, la historia de Squeaks es la siguiente. Había una motocicleta y esta motocicleta la construyó un humano. En este momento el humano lo llamamos Spike y su papá trabajó en la base militar y rescató partes de la base y construyó esta motocicleta transformable. Y al final de la película Optimus bautizaba a esta motocicleta como un verdadero Autobot y le daba una chispa. Y eso creo que es lo que se convirtió al final Squeaks en la quinta película. Como acaban de escuchar bien, sí, son unas palabras muy cortitas porque realmente en este video, que se los dejaré en la descripción, el original de la TFCon, donde Rick Álvarez habla sobre todo esto de la versión de Transformers 4 que no llegó a salir, les dejaré ese video en la descripción, pero ustedes mismos pueden confirmar en ese video que son las únicas cosas que él da alusión de un personaje similar o Squeaks como tal, y él mismo lo menciona. Él cree que este personaje, o al menos este concepto que había para Transformers 4, fue lo que originalmente llegó a ser entonces Squeaks en Transformers 5 El Último Caballero. Pero ¿qué significa con esto? Y bueno, también analizando un poquito más las cosas de cómo es como tal lo que viene siendo el personaje Squeaks en esa versión de la película, nos cuentan de que el humano Spike, que sí es una gran referencia primero al de G1 y aparte que va a ser un personaje humano que iba a ser el protagonista en la cuarta película, que si no me equivoco estos eran de los que eran parte de los sobrevivientes de lo que viene siendo en el desierto con los soldados de Nest que íbamos a tener en la película. Nos cuenta de que él es un ingeniero, o al menos un, pues bueno, alguien muy inteligente que también utiliza las partes de Transformers, o al menos su tecnología, para crear su propio robot. Pero ¿qué pasa? Que este humano Spike crea un robot que no tiene alma como tal, no puede ser un Transformer y solamente es una máquina que no tiene emociones, sino que está como tal. Y yo creo que el mejor ejemplo que les puedo dar de eso es prácticamente un Pinocho Transformer. Creo que es la mejor manera en que podemos representar esto, porque es un personaje que le gustaría poder tener emociones, sentir algo, y principalmente lo más importante, ¿qué es lo que diferencia a los Transformers de los robots normales y corrientes? Que los Transformers tienen una chispa, tienen eso que lo hace sentir emociones, también
tener algo que simplemente los diferencia de cualquier otro robot que puedan existir, que es un tema muy importante que al final sí se tocó en la película como tal, la versión final de Day of Extinction, pero aquí se iba a tocar mucho más con este pequeño personaje, que aún así no había un nombre como tal. Squeaks parece que fue un nombre que eligieron hasta Transformers 5, porque Rick Álvarez dice que esto fue lo que se terminó convirtiendo en Squeaks, por lo cual nos da a entender de que ese nuevo nombre fue exclusivo para la quinta película. Pero también se nos menciona esto, de que al final seguramente pues en toda la batalla o en la película vamos a ver cómo este personaje ayudaba, y Optimus con la Matrix de liderazgo. Aquí hay que mencionar algo muy interesante, que aquí Optimus iba a utilizar la Matrix de liderazgo en esta película, no como en la final, que simplemente no volvió a salir esto. Aquí él iba a utilizar esta Matrix de liderazgo para darle una chispa a este Autobot, o más bien este Transformer que prácticamente pasó de ser un robot común y corriente a volverse un Transformer, y principalmente a volverse un Autobot con chispas. Sin duda una historia muy interesante, muy conmovedora, y que principalmente iba a mostrar un personaje como literalmente llega a tener un corazón. Y yo siento que tal vez esa no hubiera sido la trama principal de Age of Extinction, porque yo siento que lo más principal era tanto lo del Lockdown y la mega navezota que era Galvatron y todo esto, pero principalmente creo que una como de las subtramas de la película habría sido mucho más interesante ver un Squeaks de esa manera que el Squeaks fatal que vimos en Transformers 5, que se nota que nada más ese personaje salió porque a Michael Bay le gustaba la idea, pero no supo cómo encajar bien esa historia, porque originalmente Transformers 5 se vio que cuando querían utilizar un robot chiquitito, no era solamente uno, sino que eran varios robots pequeñitos que querían utilizar en las escenas de Canopy, luego los removieron y luego solamente dejaron uno, que fue lo que vimos en el producto final, que honestamente yo creo que dejó deseando demasiado para cómo se nos vendió este personaje en todo el marketing de la película. Pero pues sin nada más que decir, gente, muchas gracias por ver este video. Díganme ustedes en los comentarios si sabían sobre esta historia original y emotiva que tenía el personaje, similar a Squeaks en Transformers 4, que era donde originalmente iba a ser su debut. Iba a tener toda esta historia de cómo él conseguía un corazón y se volvía Transformer real. Quiero que me digan todo esto sobre lo que ustedes opinan, porque yo siento que es una historia que tenía un gran potencial para resaltar como una de las mejores cositas y más bonitas que pudo haber tenido las películas, bueno, de Transformers en general, live action, pero simplemente no llegó a ocurrir. Díganme todo lo que ustedes opinan sobre eso en los comentarios, y recuerden, no importa qué estación de la vida estén o quiénes sean ustedes, la vida siempre será mucho más de lo que pueden ver. Nos vemos.